Esta es la parte número 12 de la historia de nuestro patriarca, hijo de Jacob, Joseph, donde vamos a darle continuidad a esta serie titulada 12 puertas, una perla en cada puerta. La palabra Joseph, que es una Yod, Ba, Samet y una Kof, con su significado, el que añada. Recordemos la historia de la madre de Joseph, Raquel, donde ella hizo un sacrificio y ese sacrificio eh, por ella menguar para que Yahweh pudiera crecer en su vida, para que Yahweh pueda ser partícipe en la vida de Raquel, ¿verdad? De su entorno. Ella sacrificó, ofrendó, ¿verdad? Lo mejor que ella tenía. Y recuerden que lo mejor que ella tenía era pues el tiempo con su amado Jacob, y por eso es que Yahweh le escuchó, le quitó la vergüenza, la afrenta de ser estéril, ¿verdad? Y ella pudo concebir, y Raquel por eso le puso el nombre a José, para que Yahweh pudiera añadirle otro fruto. Por eso, ¿verdad? Oramos para que el Padre no pueda escuchar y que pueda quitar toda la vergüenza y la afrenta que todavía nosotros tenemos, y que a través de estos sacrificios que nosotros hacemos, eh, de recibir ese algo inmerecido que es su presencia, ¿verdad? Para que se incline su oído, para que incline su mirada hacia nosotros, y que Él nos pueda escuchar y que nos pueda ver y que se pueda acordar de nosotros y nos quite nuestra esterilidad, para que nosotros poder, ¿verdad? Añadir un fruto en abundancia, ¿verdad? Eso es lo que habíamos estado hablando durante todos estos 12 estudios, donde hoy llegamos hasta el final, donde en el estudio pasado pues vimos la muerte, ¿verdad? La muerte de Joseph, perdóneme, la muerte de Jacob, casi en su lecho, bendiciendo a sus hijos, dándole, ¿verdad?, las últimas palabras y dándole pues los últimos mandatos. Pero recuerden que este no es el estudio de Jacob, pero sí lo estuvimos viendo, aunque sea un poco, bendito Yahweh. Ahora, en el Pérez principal, en el capítulo principal, recuerden que Génesis capítulo 49, habla sobre el 48 y 49, habla sobre las bendiciones de sus hijos. Temed, y eso, pues no lo vamos a abundar, porque pues ya hemos hablado de cada uno de los hijos, y esta parte, ¿verdad? Pues es exclusivamente para Joseph. Y si el padre, ¿verdad? Pues nos da más adelante, también tocar Efraín y Manasés. Bendito Yahweh, ¿verdad? Pero en estos momentos, pues vamos a seguir la lectura en, en el enfoque que viene siendo Joseph. Por eso el capítulo principal de este estudio, la parte número 12, va a ser Bereshit, capítulo 50. Vamos a estar tocando Jubileo, vamos a estar tocando Yashar, y por último, ¿verdad? Vamos a estar recorriendo las últimas palabras que José le dejó a sus hermanos y a sus hijos, porque José fue el primero de los hijos de Jacob que murió. ¿Ve? José fue el primer hijo de Jacob que Yahweh se lo llevó. Bendito Yahweh. Entonces, vamos a comenzar la lectura y vamos a estar, ¿verdad?, recorriendo de libro tras libro para ¿verdad?, un mejor entendimiento de todo lo que, pues,
podemos absorber, bendito Yahweh. Bereshit capítulo 50 dice, Joseph cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Entonces Joseph ordenó a sus sirvientes que embalsamaran a su padre. Así que los embalsamadores embalsamaron a Israel. Esto tomó 40 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba en Egipto. El tiempo normal para embalsamar. Recuerden que hoy en día, pues, eh, todo el tiempo se ha achicado tanto que hoy en día para embalsamar a una persona, pues, se dura de 1, 2, 3, pues más tardar 4 días. Pero en ese tiempo, pues se tomaban 40 días. Entonces, los Misrayimín hicieron luto por 70 días. Hicieron, ¿verdad? El luto a Israel, a Jacob, durante pues 70 días. Recuerden que todo lo que José hacía, todos los misrayimitas también, ¿verdad? Los seguían. Cuando el periodo de luto había terminado, José se dirigió a los príncipes de Faraón y le dijo, si yo he encontrado favor a su vista, hablen referente a mí en los oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo hacer un juramento. Él dijo, yo voy a morir. Tú me sepultarás en mi sepultura, la cual yo cavé por mí mismo en la tierra de Canaán. Por lo tanto, te imploro, déjame subir y sepultar a mi padre, y yo regresaré. Faraón le respondió y le dijo, sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Así que Joseph subió a sepultar a su padre. Con él fueron todos los sirvientes de Faraón, los dirigentes de su casa y los dirigentes de la tierra de Misraim, junto con la casa completa de Joseph, sus hermanos y toda la casa de su padre y sus parientes. Solamente sus rebaños y sus ganados ellos dejaron en la tierra de Goshen. Recuerden que estaban establecidos en la tierra de Goshen, donde, aunque no parece, ¿verdad?, un significado, en el hebreo hay una palabra Goshen con la mem final, donde significa la lluvia, ese rocío que cae de los Shamaín. Por eso que en esta tierra era la mejor tierra de Egipto para pastorear sus rebaños, porque era el sitio donde pues iba a estar lleno de bendición. Bendito Yahweh, ¿verdad? Porque donde habita la descendencia, la herencia, los justos escogidos de Yahweh, Yahweh siempre los va a proteger. ¿Verdad? Y como dice las escrituras, nos va a faltar nada. Mientras tengamos la presencia de Yahweh, a usted y a mí, no nos va a faltar absolutamente nada. Porque lo más valioso que nosotros tenemos es conocer la presencia, esa intimidad de poder meditar en las palabras de nuestro Padre que nos dejó a través de la historia de nuestros antepasados. Además, subieron con él carruajes y jinetes. Era una caravana muy grande. Cuando ellos arribaron a la era de Atad, del otro lado del Jardín, ellos levantaron gran y amarga lamentación, haciendo luto por su padre por 7 días. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que en Egipto, en Misraín, se hizo un luto por 70 días. Ahora, cuando ellos subieron a la tierra de Canaán, a la era en Atad, al otro lado del Jardín, hicieron luto por su padre por 7 días más. En total, pues fueron 77, pero 70 separados y 7 en la tierra de Canaán. Cuando los habitantes locales, los cananeos, vieron la lamentación en la era de Atad, ellos dijeron que amargamente los Mirayimín se están lamentando. Por esto, el lugar fue dado el nombre de Abel
Mitzrayim, que es la que significa la lamentación de Misrayim, allí del otro lado del Jardín. Vamos a ver, ¿verdad?, lo que significa esos nombres. Bereshit 50, 11, cuando vieron los moradores de la tierra, los cananeos, ese llanto, ¿verdad?, ese luto. La palabra luto significa Ebel, que significa duelo, lamento, el llanto, el lloro, de la derivación Abal, que significa afligir, lamentar, destruir, enlutar, entristecer, un duelo, un gemir. Cuando ellos escucharon ese gemir y estaban vestidos, ¿verdad?, egipcios, entonces a esa era llamada Atad, que significa espino, un árbol con espinos, algo, ¿verdad?, algo que tiene espina, es algo para perforar, para hacer un hueco. La palabra Atad. Entonces le pusieron Abel Misraim, que significa una pradera de Egipto, ¿verdad? Por tanto llanto, por tanta pasto. De la palabra Abel, que significa que todo, ¿verdad? Esa pradera está cubierta de hierba, y la palabra Misraim, que significa, pues, los egipcios, de la derivación Matzor, que significa fortificar en sentido límite. Los cananeos estaban como poniendo un límite, fortificando esa pradera que estaban los egipcios lamentándose. Por eso dice, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Sigo leyendo. Sus hijos hicieron como él les había ordenado. Ellos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva de Macpela, la cual Abraham había comprado, junto con el campo, como lugar de sepultura perteneciente a él. Se lo compró, ¿verdad?, a Efrón Elití, junto a Mamre. Y sabemos, ¿verdad?, que Macpela tiene un significado doble. Su significado es redil, Macpela, y es de doble, repetir, duplicar, de la palabra kafal. Por eso es que esta cueva, la del redil, era doble. Era para el hombre, pero también era para la, la hembra, ¿verdad? Una era para Dan, otra era para Java. Pero recuerden que Abraham lo había comprado en la tierra de Canaán, de los hijos de Efrón el Eteo, los que estaban al oriente de Mamre, en la tierra de Hebrón, ¿verdad? Y sabemos que esta tierra, cuando estudiamos el patriarca Yahudá, sabemos que le correspondió Yahudá, bendito Yahweh, o Hebrón, le correspondió a David, ¿verdad? Cumpliéndose la profecía. Sigo leyendo, dice, entonces, después de sepultar a su padre, y aquí es que estamos, Joseph regresó a Misraim, él, sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Sabiendo que su padre estaba muerto, los hermanos de Joseph dijeron, Joseph puede odiarnos ahora y pagarnos por completo por todo el sufrimiento que nosotros le causamos. Estamos viendo, ¿verdad?, la mentalidad luego del que los unía había muerto. Que recuerden que en muchas familias, lastimosamente, esto hasta el día de hoy sucede. Los padres son los que mantienen unidos a los hijos. Y luego que los padres mueren, los hijos ya dejan de hablarse. Lastimosamente, la vida, esta historia lo podemos encontrar en muchas familias, porque esto también viene por
la conciencia, lo que nosotros guardamos, ¿verdad? De nuestros actos. Y sabemos que todos los hermanos de Joseph, pues, habían hecho en contra de Joseph. ¿Verdad? Y cuando usted o yo hacemos algo en contra de alguien, pues siempre vamos a tener ese, ¿y ahora qué va a suceder? Que nuestro Padre no está. Nos va a esclavizar, va a pagarnos por el sufrimiento que nosotros le causamos. Estamos viendo, ¿verdad? Vamos a ver la mentalidad de José y estamos viendo la mentalidad de sus hermanos. José puede odiarnos ahora y pagarnos por completo por todo el sufrimiento que nosotros le causamos. Así que ellos vinieron a Joseph y le dijeron, tu padre dio esta orden antes de morir. Digan a Joseph, yo te imploro ahora, por favor, perdona el crimen de tus hermanos y la perversidad de hacerte daño. Así que ahora nosotros te imploramos, perdona el crimen de los sirvientes de Elohim de tu padre. Y José lloró cuando ellos hablaron con él. Sus hermanos también vinieron, se postraron delante de él y dijeron, aquí somos tus esclavos. Pero José le dijo a ellos, no tengan temor, porque yo soy el siervo de Elohim. Ustedes quisieron hacerme daño para maldad, pero Elohim lo tomó para el bien, para que vinieran a ser como es hoy, para que mucha gente fuera alimentada. Y esto es algo maravilloso que nosotros tenemos que apreciar, porque muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, que nosotros no tenemos, ¿verdad? Nosotros no tenemos control sobre eso y que muchas personas hacen cosas para hacernos daño, para maldad. Pero si Yahweh lo permitió o lo permite, Yahweh lo va a transformar para nuestro bien. Pues su palabra lo dice, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, que todas las cosas obran para nuestro bien, conforme, ¿verdad? A nuestro llamado, según la voluntad de nuestro Padre en nuestra vida, en lo que Él pide de nosotros hoy y de lo que pues está pidiendo en nosotros cada día para que nosotros pues la fe, nuestra fe se fortalezca, nuestra paciencia, nuestra constancia pueda mejorar, nuestra persistencia, nuestro valor, lo que nosotros vemos, lo que nosotros atesoramos, a que nosotros nos estamos inclinando. Y para que nosotros reconocer quiénes somos en el día de hoy. Y para que en el día de hoy usted se dé cuenta de que a través de usted mucha gente va a ser alimentada. Entonces, no importa si usted hace cosas para maldad, todas las cosas van a rebotar, sea para bien o sea para mal. Pues estamos viendo, ¿verdad? La historia de los hermanos juntamente con José. Entonces, todas las cosas que suceden en nosotros tienen un propósito y ese propósito nos va a acercar más a nuestro Padre Creador. Así que no tengamos temor. Yo proveeré para ustedes y sus familias. De esta forma, Él los consoló, hablando bondadosamente a ellos. José continuó viviendo en Misraín, él y sus hermanos y toda la familia de su padre. Y José vivió 110 años. José vivió para ver los hijos de los nietos de Efraín, los hijos del hijo de Manasés, quien fue, ¿verdad? El primogénito de Manasés fue Magir, y nacieron en las piernas de José, ¿verdad? Dice que José vio los hijos de Efraín hasta la tercera generación. José le dijo a sus hermanos, estoy muriendo, pero Elohim, por cierto, los recordará y los hará subir fuera de esta tierra a la tierra que él juró a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y a través de esto es que vamos a estar leyendo el libro de los patriarcas, el testamento, ¿verdad? De José que dice, entonces José tomó juramento de los hijos de Israel y Elohim
ciertamente se acordará de ustedes y cargarán mis huesos fuera de aquí, ¿verdad? Lo conjuró para que sacaran los huesos de él cuando fue ya ese momento, ¿verdad? Así, José murió a la edad de 110 años y ellos lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Misraín. Entonces, vamos a ver cuáles fueron sus palabras cuando le dice José a sus hermanos, estoy muriendo, porque cada uno de las personas que está muriendo siempre tiene un consejo para una persona. Y en esta ocasión, como lo estuvimos viendo, ¿verdad? En cada uno de los hijos de Jacob, lo vamos a ver para que usted y yo pues atesoremos cada palabra y que medite nuestro interior, nuestra vida, para ver si todavía queda algún odio, resentimiento, algo que esta historia pues nos pueda reflejar y nos pueda, ¿verdad? Para que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de nuestro Padre. Y les dijo, les volvió a recordar ya la promesa que ellos conocían de que iban a heredar la tierra de Canaán. Pero sabemos que Yahweh le dijo a Jacob, desciende a Egipto y allí te haré una gran nación y luego te regresaré a esta tierra y aquí será sepultado. Bendito sea nuestro Padre, ¿verdad? Vamos para el libro de los jubileos, al capítulo 46, donde dice, tras la muerte de Jacob, se multiplicaron los hijos de Israel en tierra de Egipto. Se multiplicaron en la tierra de Egipto. Se convirtieron en un pueblo numeroso en el que todos se amaban y ayudaban mutuamente. Esto es bien importante. Se convirtieron. No fue que ellos eran un pueblo que todos se amaban, sino que se convirtieron. Entonces, para convertirnos en un pueblo numeroso y amoroso y que nos ayudemos mutuamente, tenemos que pasar muchísimas circunstancias. Sabemos que José fue vendido, sus hermanos se golpeaban entre sí, se maltrataban entre sí, peleaban entre sí, hasta que se convirtieron, descendieron a Egipto y fueron, Yahweh los hizo una nación y se multiplicaron. Y allí, en Egipto, es que se convirtieron en un pueblo donde todos se amaban y ayudaban mutuamente. Se multiplicaron mucho durante 10 escenarios, todos los días que vivió José. Y recuerden que acabamos de leer en Bereshit capítulo 50, José vivió 110 años, pero 70 años, ¿verdad? Los 10 septenarios, por 70 años, el pueblo de Israel se multiplicó. No hubo demonio ni ningún mal en todos los días de la vida de José tras la muerte de su padre, pues todos los egipcios honraban a los hijos de Israel mientras vivió José. Este José murió a los 110 años. Aquí no, ¿verdad? No los desglosa. 17 años moró en la tierra de Canaán, 10 estuvo sirviendo, 3 años estuvo en la cárcel y 80 estuvo a las órdenes del rey, gobernando toda la tierra de Egipto. Entonces, ahí está, ¿verdad? Los 110 años desglosado. 17 años moró en la tierra de Canaán. Recuerden que cuando fue vendido, pues tenía 17 años. Estuvo 10 años sirviendo en la casa, ¿verdad? Del gobernador de Pentefre. 3 años estuvo en la cárcel, donde, ¿verdad? El segundo año interpreta los sueños al copero y al panadero. Y luego, ¿verdad? Se acordaron de él y fue traído delante de la presencia del faraón. Y desde que fue traído de la presencia del faraón, pues se contaron 80 años estando, ¿verdad? Gobernando toda la tierra de Egipto. Murieron él, todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿No? Lastimosamente,
Murió él y toda la generación. Ordenó antes de morir a los hijos de Israel que se llevasen sus huesos cuando salieran de Egipto y los conjuró a ellos, pues sabían que los egipcios ya no lo dejarían sacarlo a enterrar en tierra de Canaán, ya que Macamarón, el rey de Canaán, el residente en Asur, había combatido en el valle con el rey de Egipto, matándolo allí y persiguiendo a los egipcios hasta las puertas de Hermón. Pero no pudo entrar, pues reinó en Egipto otro rey nuevo, más fuerte que él, y volvió a la tierra de Canaán, quedando cerradas las puertas de Egipto, no habiendo quien saliera ni entrar. Había muerto Joseph en el jubileo 46º, en el sexto septenario, en el segundo año, y lo sepultaron en la tierra de Egipto, y tras él murieron todos sus hermanos. Tras él, que fue el primer este, hijo de Jacob que murió, ¿verdad? Luego de la muerte de Jacob. Bendito Yahweh. Entonces estamos viendo que 17 fueron de Canaán, 10 siendo siervos, 3 de cárcel y 80 como gobernantes. ¿Verdad? Y esto lo pueden encontrar en el libro de Yashar, ¿verdad? Esas guerras que Joseph salía a beneficio de Egipto. No fueron unos, fueron muchas. Bendito Yahweh. También el libro de Yashar menciona luego de la muerte, ¿verdad? Que no lo vamos a estar tocando, no lo vamos a estar leyendo, pero en la intimidad, juntamente, o lo puede encontrar en el estudio cuando estuvimos estudiando, leyendo la historia de Jacob, que luego de la muerte de Jacob, pues se levanta y Esaf y sus hijos en guerra. Aparece en el libro de Yashar y menciona varias guerras, bendito Yahweh. Ahora vamos para el libro de Yashar, donde lo que estoy hablando está en Yashar capítulo 57. Entonces, todo esto que está aquí, 57, 58, esa guerra de Esaf juntamente eh, con Joseph y sus hermanos, cuando, ¿verdad? El rey de Misraín murió y Magrón, su hijo, reinó en lugar de él. Aquí dice, ¿verdad? Que luego que él muera, voy a estar resumiendo un poco, Joseph quedó a cargo como consejero y como el cuidador, el que tomaba, ¿verdad? La, las decisiones en Egipto, pero que el hijo de Faraón era el que estaría sentado en el trono. El hijo de el faraón solo se sentaba en el trono, pero las decisiones, quien las tomaba era Joseph. Pero esto no lo vamos a tocar, porque si no se va a alargar. Esto no aparece, ¿verdad? En Bereshit. Por eso es que, pues no lo vamos a tocar, pues no aparece en Bereshit. Pero en la intimidad, pues usted con este libro, el libro de Yashar, lo vaya meditando, bendito Yahweh, con el Ruach de la Emet. Vamos para el capítulo 59, que dice, y estos serán los nombres de los hijos de Israel que vivían en Misrayimim, que habían venido con Jacob. Todos los hijos de Jacob vinieron a Misraim, cada hombre con su casa. ¿Verdad? Y se mencionan las 70 personas que descendieron con Jacob. Estuvimos viéndolo en los estudios anteriores. Los hijos de Lea fueron Rubén, Shimeón, Leví, Yahudá, Isaacar y Zabulón, y su hermana Dina. Los hijos de Raquel fueron Joseph y Benjamín. Los hijos de Silpa, la sirvienta de Lea, que fueron Gad y Asher. Y los hijos de Bilha, la sirvienta de Raquel, fueron Dan y Naftali.
Estos fueron los hijos nacidos a ellos en la tierra de Canaán, ¿verdad? Padán Aram, antes de que vinieran a Misraín con su padre Jacob. Y los hijos de Rubén fueron Hanoc, Palu, Hetzron, Carmi. Los hijos de Shimeón fueron Yemuel, Yamin, Ohad, Yahid, Sohar y Shaul, que era el hijo de una mujer cananea. Los hijos de Leví fueron Gershón, Kehat, Merari y su hermana Jocabed, ¿verdad? Pero Jocabed fue nacida a ellos en su viaje de descenso a Misraimín. Y sabemos, ¿verdad?, que Jocabed fue la madre de Moshe. Los hijos de Yehuda fueron Onán, Shelach, Pérez y Serach. Onán murieron en la tierra de Canaán y los hijos de Pérez fueron Esrón y Amul, que fueron también contados como hijos de Yehuda. Y los hijos de Isaacar fueron Tola, Puba, Job y Shomrón. Los hijos de Zabulón fueron Seret, Elón, Yahlel, y el hijo de Dan fue Ushim. Los hijos de Naftali fueron Yaxel, Guni, Itzer y Shilam. Los hijos de Gad fueron Sifión, Agi, Shuni, Esbón, Esri, Arodi y Areli. Esto lo pueden encontrar en Bereshit, capítulo 46. Y ir nombre tras nombre con su significado para un mayor, ¿verdad?, entendimiento. Los hijos de Asher fueron Jimna, Yishba, Yishbi, Beria y su hermana Serah. Y los hijos de Beria fueron Eber y Malgiel. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beher, Ashbel, Yera, Naaman, Ahi, Rosh, Mupin, Upin y Or. Recuerden que Benjamín tenía 10 hijos. Y los hijos de Yosef, nacidos a él en Misraín, fueron Manashe como primogénito, ¿verdad?, y Efraín como segundo. Todas las almas que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 almas. Estos fueron aquellos que vinieron con su padre Jacob a Misraín a vivir allí. Y Yosef y todos sus hermanos vivieron en seguridad en Misraín, y ellos comieron lo mejor de Misraín toda la vida de Yosef. Y Yosef vivió en la tierra de Misraín 93 años. Y Yosef reinó sobre todo Misraín 80 años, ¿verdad? Esto también se desglosa. 80 como gobernador, 10 como siervo y 3 en la cárcel. Ahí, ¿verdad?, se desglosa el total de 93 años que Yosef vivió en la tierra de Misraín, como dice el libro de Jubileos, capítulo 46. Cuando los días de Yosef se acercaron, que él tenía que morir, él llamó a sus hermanos y a toda la casa de su padre, y ellos todos vinieron juntos y se sentaron delante de Yosef. Yosef le dijo a sus hermanos y a toda la casa de su padre: he aquí que yo muero. El Todopoderoso ciertamente los visitará y los sacará de esta tierra. Los subirá a la tierra que él juró a sus padres que él les daría. Y será cuando el Todopoderoso los visitará para sacarlos, subirlos de aquí a la tierra de sus padres. Entonces, hasta ahí, suban mis huesos con ustedes desde aquí, ¿verdad? Que esto lo confirma la Torá. Joseph hizo a los hijos de Israel jurar por su cera después de ellos, diciendo: el Todopoderoso ciertamente los visitará y ustedes subirán mis huesos con ustedes de aquí, ¿verdad? Y sabemos que Moshe, cuando sale de Egipto, toma los huesos de Joseph. Se lo puede encontrar en Éxodo. Y vino a suceder en ese año que Joseph murió después de esto, en el año 71, desde que los israelí descendieron a Misraín. Joseph era de 110 años de edad cuando él murió en la tierra de Misraín.
y todos sus hermanos y sus sirvientes se levantaron y embalsamaron a Joseph, como era su costumbre, y sus hermanos y todo Misrayim se enlutaron por él por 70 días. Y ellos pusieron a Joseph en un ataúd lleno de especias y todo tipo de perfumes. Y ellos lo sepultaron por el borde del río, esto es, Sihor, y sus hijos y todos sus hermanos y toda la casa de su padre hicieron luto por él por 7 días. ¿Verdad? Lo mismo que dice Bereshit capítulo 50. Y vino a suceder que después de la muerte de Joseph, todos los Misrayimín en esos días comenzaron a regir sobre los hijos de Israel. Y Faraón, rey de Israel, quien reinó en lugar de su padre, tomó todas las leyes de Misraim y condujo todo el gobierno de Misraim bajo su consejo y el reino con seguridad sobre su pueblo. Recuerden que pues el que gobernaba era Joseph. Joseph muerto, pues el hijo del faraón pues tuvo que tomar esa batuta, esa responsabilidad. Ahora vamos para el libro de los 12 patriarcas, donde se revelan las últimas palabras de Joseph, que habla sobre la continencia. La continencia es esa virtud, ¿verdad? O ese carácter, ese dominio, esa moderación de nosotros controlar las pasiones o los sentimientos. ¿Verdad? Eso es lo que dice pues, la Real Academia, ¿verdad? Que es una virtud. Y recuerden que es un don y el don proviene de los shamaín. Entonces oramos, ¿verdad? Para que el Padre pues nos dé esa virtud, nos dé ese carácter, ese dominio para controlar nuestras pasiones, nuestros sentimientos, todo lo que, ¿verdad? Las emociones, todo lo que pues nos pueda llevar para nosotros perder una hermosa herencia. Entonces vamos a mirar los consejos que nuestro padre Joseph nos da antes de morir, cuando convocó a todos y a sus hijos, a sus hermanos, y les dijo, ¿verdad? Los conjuró, además de llevar sus huesos de regreso a la tierra de Canaán, ¿verdad? Y no dejarlos en Egipto, nos dejó estas palabras que dice, hijos y hermanos míos, escuchar a Joseph, que es el amado de Israel, prestad oídos hijos a vuestro Padre, ¿verdad? Pedimos a Yahweh que nos ayude a prestar oídos a sus palabras en el nombre de Yahushua. Dice, yo vi en mi vida la envidia y la muerte, pero no me desvié por la fidelidad de Yahweh. Entonces, en la vida de usted puede ver envidia, muerte, pero por la fidelidad de Yahweh, que Él es el que nos protege, usted se puede mantener. Porque Joseph dice aquí que, pero por la fidelidad de Yahweh no me desvié. Mis hermanos me odiaron, pero Yahweh me amó. Entonces, si sus hermanos lo odian a usted o me odian a mí, ten por seguro que Yahweh nos va a amar. Él nos va a rescatar. Ellos quisieron matarme, pero el Elohim de mis padres me guardó. A una cisterna me bajaron, pero el Altísimo me sacó. Fui vendido como esclavo, pero Yahweh me liberó. Fui llevado a la cautividad, pero su mano poderosa me ayudó. Estamos viendo, ¿verdad? Que aunque me odien, Yahweh me acepta, me ama. Aunque me quieran matar, Yahweh nos va a guardar. Aunque seamos vendidos por nuestros hermanos, cuando llegue la persecución, si es que estamos en ese proceso, Yahweh dice que no, Él mismo nos liberará.
cuando hemos sido llevados a la cautividad, su mano poderosa nos va a ayudar. Me sentí agobiado por el hambre, pero Yahweh me alimentó. Esto también, ¿verdad? Esto es para los 7 años de hambre. Si usted se siente agobiado por el hambre, Yahweh, a través de este estudio, vemos que el pueblo de Israel nunca pasó hambre, sino que Israel y sus hijos comieron de la comida, de la mesa de Dios, ¿verdad? Y que nosotros sigamos comiendo de la mesa de José, de la mesa de nuestro amado, el amado de Israel, de nuestro amado Yahoshua, que hemos preparado una mesa digna para nuestro Melech, para alimentarnos, para que Él nos ayude, para que Él nos liberte, para que Él nos saque. Estuve solo, pero Yahweh me consoló. Estaba enfermo, pero Yahweh me visitó. Yacía encarcelado, pero el Salvador se apiadó de mí. Entre grilletes estaba, pero Él me desató. Me vi rodeado de calumnias, pero Él me defendió. Entre terribles palabras de los egipcios, pero Yahweh me salvó. Entre las envidias de mis consiervos, Él me exaltó. Estamos viendo, ¿verdad? Cómo el favor, cómo la estima de nuestro Padre nos rodea, su presencia nos aguarda, su presencia nos cautiva, su presencia nos moldea, su presencia nos saca, nos viste, nos alimenta, nos defiende. Cuán bendito, cuán hermoso es nuestro Padre Creador, que Él viene y nos exalta cuando la envidia habita entre los consiervos. El chambelán del faraón me confió la administración de su casa. Luché contra una mujer desvergonzada que me impulsaba a pecar con ella. Ahí, ¿verdad? Comenzamos a ver esa virtud, ese dominio, ese, ese carácter de controlar las pasiones, los sentimientos que otra persona, ¿verdad? Deseaba tener juntamente contigo. Porque dice, luché contra una mujer desvergonzada que me impulsaba a pecar con ella. Pero el Elohim de Israel, mi padre, me guardó de la ardiente llama. Sufrí prisión, golpes e improperios, pero Yahweh me hizo hallar compasión ante los carceleros, pues no abandona a quienes le temen, ¿verdad? Como hermoso, como dice el Salmo capítulo 34, que dice, ¿verdad? El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pues nada falta a los que le temen. Entonces, aunque usted sufra prisión, golpes, improperios, Yahweh nos hace hallar compasión y no abandona a quienes le temen. Recuerden que el temor de Yahweh es el principio de toda la sabiduría. Para usted adquirir sabiduría, para usted ser una mujer, un hombre sabio, nosotros tenemos que tener el temor de nuestro Padre. Y para tener ese temor de nuestro Padre, pues viene con la fe, viene el oír la palabra. Por eso es que este estudio comenzó. Prestad oídos a las palabras de su padre y de su hermano. Yo sé, sigo leyendo, dice, pues no abandona a quienes le temen. Cuando usted esté en tinieblas, en cadena, en angustias o necesidades, Yahweh no lo va a abandonar. No abandona, sino que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días. Pues Elohim no siente vergüenza como un hombre, ni se aterroriza como un ser humano, ni como un terrestre siente debilidad o es rechazado, sino que está presente en todas partes. De diversas maneras ofrece su consuelo. Se aparta brevemente para probar los propósitos del alma. ¿Verdad? Sabemos que por un cortito tiempo Yahweh guarda silencio. Y cuando guarda silencio es para que nosotros
podamos ver el reflejo de lo que guarda nuestro corazón, nuestra alma, esos propósitos del alma. Recuerden que usted y yo pues tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados una y otra vez. Pues Santiago capítulo 1:3 nos dice que la prueba de nuestra fe produce constancia, produce, ¿verdad? Crecimiento. Cuando nosotros nos enfrentamos a las pruebas, a las vicisitudes, nosotros comenzamos a expandir nuestro territorio. ¿Por qué? Porque nos sentimos amenazados. Y cuando nos sentimos amenazados, comenzar a acercar lo que a nosotros nos pertenece, bendito Dios. Y cuando nosotros nos cercamos nuestra casa, cercamos, ¿verdad? Recuerden que esa cerca representa como ese escudo. Y nuestro escudo viene siendo nuestro Padre Creador, Yohei Bajei. Y Él se aparta brevemente para que nosotros comencemos a probar lo que hay dentro de nuestro corazón. En el libro de Job, capítulo 23:10, dice, pero Él sabe el camino que yo tomo, y cuando me haya probado, saldré como el oro. Entonces, cuando el Padre nos pruebe una y otra vez, porque el Padre va a probar. Sigo leyendo aquí que dice, Joseph dice, en 10 pruebas me halló fiel y en medio de todas ellas conservé mi buen ánimo. Esperemos, ¿verdad? Que nosotros seamos como Joseph, que al probar los propósitos que haya en nuestra alma, que nosotros podamos salir venciendo. Salmo capítulo 66:10 dice, tú, oh Yahweh, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Qué hermoso, ¿verdad? Que podamos salir victoriosos. Porque recuerden que en Número capítulo 14:22 nos revela que Yahweh probó, que el pueblo de Israel probó a Yahweh 10 veces. Lo voy a leer rapidito. Números capítulo 14:22, que dice, entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi estima llena toda la tierra, todos los que vieron mi estima y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Entonces nosotros tentamos 10 veces a Yahweh. Cuando Yahweh intentó en las pruebas y nos halló desobedientes, que nosotros no queríamos escuchar la voz. Vemos el cambio. En 10 pruebas, Yahweh halló fiel a José, pero 10 veces el pueblo de Israel desobedeció y tentó a Yahweh y no escuchó la voz de Yahweh. Por eso es que Yahweh dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y recuerden que Joseph le dice y los conjuró a sus hermanos, a sus hijos, sacarán mis huesos de Egipto y los lleva a la cueva de Macpela, donde están sepultados mis antepasados, ¿verdad? En la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán. Entonces, que cuando Yahweh nos pruebe, nosotros nos hallamos fiel y que en medio de nuestra prueba, en todas ellas, nosotros poder conservar nuestro buen ánimo, nuestro buen ánimo. El Salmo 139, ¿verdad? Que debemos orar diariamente, que dice, examíname, oh Yahweh, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Verdad? Pruébame si hay dentro de mí
camino de perversidad. Y si hay camino de perversidad, guíame por sendas de justicia, por amor a tu nombre, porque, ¿verdad? A veces nosotros cometemos faltas inconscientemente y Yahweh ya la sabe, pero que en esas pruebas nosotros también podamos hallar fiel y que tengamos un buen ánimo. El ánimo, ese gozo que proviene de nuestro Padre es lo que debe prevalecer en nosotros. Y sé que es un poco difícil, pero no imposible, bendito Yahweh. Recuerden que Abraham, a Moshe, en este caso José, fueron probados 10 veces. Usted y yo también vamos a ser probados igual. Porque gran remedio es la perseverancia. Y recuerden que la perseverancia es una acción en una misma dirección. Entonces, usted y yo, pues tenemos que perseverar y tirar hacia el blanco. Y recuerden que, como dice Apocalipsis, que nadie quite tu corona. Hay que perseverar, así como lo hizo Joseph. Pues una mujer lo intentaba hostigar todos los días para que ella poder seducir y que él, Joseph, pudiera pecar con ella. A veces hay cosas en nuestra vida que nos seducen para ver si nosotros pecamos con ellas, con esas circunstancias, con esas personas o con esos deleites de la vida. Pero nosotros tenemos que tener esa perseverancia, esa acción de prevalecer en una dirección, en un mismo objetivo, con la firmeza que el Padre nos dio de Él. Y muchos bienes proporcionan la paciencia. Y recuerden que la paciencia es una capacidad de soporte, de soportar algo. Y esa capacidad de soportar es sin alterarse. Eso es lo que significa, ¿verdad? La paciencia. Esa es una capacidad. Y para nosotros tener, ¿verdad? Esa paciencia, esa perseverancia, pues nosotros tenemos que trabajar. Por eso es que nuestra vida está compuesta de muchas pruebas y muchas tribulaciones y que en esas pruebas y tribulaciones nuestro buen ánimo se mantenga, nuestro gozo que proviene de nuestro Padre Yahweh, porque Él disipa cada una de nuestras oscuridades. ¿Cuántas veces me amenazó la egipcia con la muerte? ¿Cuántas veces haberme castigado me llamó a su lado y me cubrió de amenazas porque no quería yacer con ella? Y ella me decía, serás el dueño de mi persona y de todas mis cosas si te entregas a mí. Tú serás como nuestro Señor. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella? Lo mismo que hace Satanás, comienza a amenazarte. Te doy todo esto si postrado me adoras. Te doy fama. Si no me adoras, pues va a llegar un momento, ¿verdad? Si no tienes la marca de la bestia, no puedes ni comprar ni vender, no tendrás nada. Estos son tipos de amenazas que vamos a estar viendo durante toda nuestra vida, si el Padre lo permite. Si nosotros llegamos hasta allá físicamente, vamos a estar viendo. Nosotros vamos a ser como José, que la perseverancia va a ser ejercitada, la paciencia, vamos a hallar, de bueno va a hallar fiel, vamos a escuchar su voz, no endurecer nuestro corazón. Pero yo me acordaba de las palabras de mi padre, Jacob, y encerrado en mi cámara, elevaba mis plegarias a nuestro Padre. Recuerden que todos estos son puertas de bendiciones y puertas de maldición. ¿Cuál puerta usted quiere abrir? ¿La perseverancia, la paciencia o la de la lujuria, la de la fornicación, la de los espíritus de Belial? Pero yo me acordaba de las palabras de mi padre Jacob y encerrado en mi cámara, elevaba mis plegarias a Yahweh. Yo me acordaba de las palabras. Yo meditaba en tu palabra. Yo las razonaba en mi interior. Yo las memorizaba. Yo las recitaba. Esas palabras las convertía en vida dentro de mí.
y esas palabras me guardaban de no pecar en contra de mi padre, en contra, ¿verdad? En este caso el, el, el jefe, el gobernador, ni en contra de nuestros padres, en contra de los cielos. Sigo leyendo la historia de José. Ayuné durante aquellos 7 años, aunque parecía ante los egipcios como quien vive entre delicias, porque los que ayunan por Yahweh reciben una faz agraciada. Él estuvo ayunando por 7 años antes de llegar la liberación. Un septenario completo, nosotros tenemos, ¿verdad?, que abstenernos en la capacidad de dominio, ejercitar ese dominio propio dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, recuerden que la palabra ayunar es abstenerse de los placeres de este mundo, las delicias de este mundo. Si mi señor salía de casa, no bebía vino y durante 3 días no tomaba alimentos, sino que los repartía entre los pobres y enfermos. ¿Cuánta presión tuvo haber que tenido Joseph durante 7 años? ¿Usted se imagina pasar por una misma circunstancia por 7 años, día tras día? Madrugaba para rogar a Yahweh y derramar lágrimas por la egipcia, la menfita, que continuaba molestándome. Incluso por la noche entraba en mi casa con la disculpa de visitarme. Al principio, puesto que no tenía ningún descendiente varón, fingía considerarme como hijo. Pero recuerden que toda intención del corazón va a salir. Pero yo rogué a Yahweh y dio a luz un varón. Durante el tiempo en que me abrazaba como un hijo, no percibí sus intenciones, pero finalmente quiso arrastrarme a la fornicación. Cuando caí en la cuenta, me entristecí hasta la muerte. Recuerden que Primera de Corintios 6:18 nos dice huir de la fornicación, pues todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. Por eso es que toda la escritura dice huir de la fornicación, huir de la fornicación. ¿Usted se imagina las palabras de nuestro padre Jacob? Huye de la fornicación, huye del adulterio, huye de las cosas impuras, huye, porque las palabras retornan vida dentro de nosotros, resuenan con potencia, como una alerta. Ese es el Ruach HaKodesh dentro de nosotros diciéndonos, y nosotros no podemos entristecer el Ruach HaKodesh. Pues llegamos a un momento de que lo apagamos y nosotros como el pueblo de Israel tenemos que llevar leña a ese fuego para que ese fuego se mantenga constantemente ardiendo en nuestra lámpara. Cuando cayó en la cuenta, José se entristeció hasta la muerte. Cuando no estaba ella presente, me recogía interiormente y hacía duelo por ella durante muchos días, puesto que había percibido sus intenciones engañosas y su error. Todas estas palabras, todas estas historias que José le está contando a sus hermanos, contándole a sus hijos. Y hoy en día, ¿verdad? Nosotros la estamos escuchando el día de hoy y nos insta, huye de la fornicación, huye de la inmoralidad sexual, huye de una persona extranjera, huye de una mujer ajena, esa mujer ajena desciende al Sheol y sus pies descienden hacia la muerte. Pues la palabra dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. No le falta entendimiento. Para nosotros adquirir conocimiento, tenemos que meditar en la palabra de nuestro padre Jacob, de nuestro padre Yahweh, la palabra, ¿verdad? La historia que nuestro Yahoshua nos dejó para no caer, para no caer. Le hablaba con palabras del Altísimo por ver si se convertía de su mal deseo. Recuerden que no todo lo que brilla oro, no todo el que habla de Yahweh proviene de Yahweh. Recuerden que tenemos que discernir los rúas, pues no todo nos conviene. Tenemos que aprender a discernir el Ruach HaKodesh, el Ruach de cada persona,
porque aún con las palabras del Altísimo se pueden convertir en su mal deseo. Recuerden que los deseos están guardados en nuestro corazón. No es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que está dentro de nosotros. Por eso es, hijo mío, guarda tu corazón porque de él mana toda la vida. Del corazón es que provienen los malos deseos, las palabras engañosas, el adulterio, el fornicario, todo eso porque está guardando en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que estar pendientes, estar pendientes. Mira lo que en el corazón de los hermanos de Jacob, de Joseph, guardaban en su corazón y llegó el momento de ejecutar lo que estaba creciendo en su corazón. Por eso lo vendieron. ¿Cuántas veces me aduló con sus palabras, tratándome como un varón kadosh, alabando con engañosas palabras mi castidad ante mi marido, ante su marido, pero deseando cuando estaba sola seducirme? Me alababa públicamente como casto varón, pero en privado me decía, no temas a mi marido, está, está convencido de tu castidad. Si alguien le habla sobre nosotros, no lo creerá. La lengua mentirosa, la lengua que adula, de abuela aborrece. Por eso nosotros tenemos que buscar esa abstinencia, esa virtud, esa capacidad de dominarse a nosotros mismos. Eso es la castidad, aprender a tener dominio de nosotros mismos, que nuestras palabras sean sí y que nuestras palabras sean no. Fuera de ahí es pecado, se considera pecado. Tenemos que perseguir la justicia. Si alguien le habla sobre nosotros, no lo creerá. Mientras esto ocurría, yo dormía en el suelo, vestido de saco, y suplicaba a Elohim que me librara de la egipcia. Como no conseguía nada, volvió a frecuentarme con la disculpa de la instrucción para escuchar las palabras de nuestro Creador. Entonces, no solamente como una extranjera, sino que se hizo pasar como una oyente para ver si así podía seducir al predicador. Tú mira cómo la serpiente comienza a introducir en el miembro, en el cuerpo del Mashiach para conseguir la profanación. Por eso es que tenemos que pedir a Yahweh la capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Pues Yahweh, ¿verdad? En su palabra dice que todo lo que pida en el nombre de Yahoshua será hecho. Si nosotros le pedimos a Yahweh esa virtud, esa capacidad del dominio propio, Yahweh nos los va a conceder. A lo mejor se tarda un poco nosotros pensando que se está tardando, pero sabemos que Yahweh los va a dar en su momento, sino que hay que perseguir, insistir. Como no conseguía nada, volvió a frecuentarme con la disculpa de la instrucción para escuchar la palabra de Yahweh. Me decía, si quieres que abandone los ídolos, únete conmigo y yo persuadiré al egipcio para que deje los ídolos, caminando ambos en la ley de Yahweh. Y yo le respondía, Yahweh no desea que sus adoradores vivan en la impureza, ni se complace en los adúlteros, pues el que comete adulterio destruye su alma, el que hace tal cosa. Pero ella guardaba silencio, pero ella guardaba silencio, anhelando satisfacer su deseo. Yo por mi parte añadía ayunos sobre plegarias para que Yahweh me librara de ella. Otra vez habló así: si no quieres cometer adulterio, yo mataré al egipcio y así te tomaré legalmente como marido, no tan solo como adúltero, sino ahora como asesina. Cuando oí sus palabras, desgarré mis vestiduras y respondí, mujer, teme al Señor y no pongas por obra esa malvada acción, no sea que perezcas.
Mira que voy a descubrir a todos tus impíos propósitos. Estamos viendo cómo el siseo de la serpiente comienza a ser mayor. Y llena de temor, me pidió que no contara a nadie su maldad. Se marchó de allí y procuraba regalarme condones, obsequiándome con toda clase de delicadezas. Me envió alimentos mezclados con pócimas mágicas, pero cuando entró el eunuco que las portaba, levanté mis ojos y contemplé a un hombre terrible que me ofrecía una espada junto con la bandeja. Y comprendí entonces que sus cuidados pretendían seducir mi alma. Saliendo fuera, rompí en llanto, sin gustar ni aquel ni ningún otro de sus alimentos. Al día siguiente vino ella, vio la comida y me dijo, ¿por qué no comes esos alimentos? Y le respondí, porque los has llenado de muerte. ¿Cómo has podido decir, ya no me acerco a los ídolos, sino solo a Yahweh? Sábete que el Elohim de mis padres me ha revelado por un ángel tu maldad. He guardado la comida para que te convenzas, por si viéndola te arrepientes, y para que aprendas que la maldad de los impíos nada puede contra los que adoran a Elohim en castidad. Bendito Yahweh, ¿verdad? Que aunque intenten cosas para la maldad, nada puede contra los que adoran a Elohim en castidad, en esa capacidad. Tomé la comida delante de ella, comí y añadí, el Elohim de mis padres y el ángel de Abraham estarán conmigo. Cayó ella sobre su rostro a mis pies y comenzó a llorar. La levanté y la reprendí. Ella me prometió no cometer más esa impiedad. Pero como su corazón continuaba prendado del mío, con ánimo impuro, quedó postrada gimiendo continuamente, la una y tras y otra vez, pues ya su corazón estaba prendado en tal impureza del espíritu de Belial. Viéndola, el egipcio le dijo, ¿por qué tienes un rostro tan decaído? Y le respondió, tengo una pena en el corazón y los gemidos de mi espíritu me angustian. Él procuraba aliviarla, aunque en realidad no estaba enferma. Una vez saltó hacia mí cuando su marido estaba fuera y me dijo, me ahorcaré, me arrojaré a un pozo o a un precipicio si no te unes a mí. Dándome cuenta que el espíritu de Belial la molestaba, elevé una súplica a Yahweh y le dije, ¿para qué te turbas y alborotas cegada por tu pecado? Recuerda, si te matas, Seto, la concubina de tu marido, tu rival, golpeará a tus hijos y hará perecer tu memoria sobre la tierra. Me respondió, Ea, ámame, me basta que te preocupes de mí y de mis hijos. Tengo la esperanza de gozar de mi deseo. Pero ella tenía la esperanza de gozar de su deseo carnal, de su deseo impuro, de atraparlo en el pecado, en la seducción. Pero ella no sabía que yo había hablado así por Elohim, no por ella. Pues si un hombre cede a la pasión de un malvado deseo y queda esclavizado como aquella, aunque oiga alguna cosa buena, lo toma como dicho en pro de la pasión y el mal deseo que lo subyuga. Entonces, si un hombre o una mujer cede a la pasión de un malvado deseo, queda esclavizado. Queda esclavizado y aunque toma palabras o instrucción, lo toma como una propa para seguir en esa pasión, en ese malvado deseo y
lo domina, lo subyuga. Os aseguro, hijos míos, que eran aproximadamente las 3 de la tarde, cuando ella salió de mi presencia. Entonces doblé mi rodilla ante el Señor de toda aquella tarde y continué durante la noche. Me levanté por la mañana derramando lágrimas y suplicando mi liberación de la egipcia. Pero al final ella me tomó por mis vestidos y me arrastró por la fuerza al lecho. Cuando vi que en su locura agarraba con fuerza mis vestidos, huí desnudo. Ella me calumnió y el egipcio me envió al calabozo en su propia casa. Fue liberada de ella, pero fue enviado hacia la cárcel del faraón. Al día siguiente ordenó flagelarme y me envió a la cárcel de faraón. Cuando estaba en grillete, la egipcia enfermaba de pena y escuchaba cómo entonaba yo himnos a nuestro Señor en aquella casa tenebrosa y cómo con alegre voz alababa gozosamente a mi Elohim, aunque solo fuera porque con aquel pretexto me había visto libre de la egipcia. Bendito es, ¿verdad, Yahweh? Que a veces nos liberta de cosas, pero nos esclaviza en otras cosas, ¿verdad? Porque todo tiene su causa y efecto, todo tiene su tiempo establecido. Muchas cosas tenemos que pasar y no ha sido por las consecuencias tampoco, sino porque muchas cosas Yahweh las utiliza con un sentido, con mayor con mayor propósito y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, por eso es que pasamos de prueba tras prueba. Si usted está pasando, lo libertó de una prueba, pero está esclavizado en otra, no se angustie, sino que comience a alabar, a exaltar el nombre de Dios. Hey, pues mira lo que sucedía con Joseph. Ayunaba durante un septenario de día y de noche para alejarse de toda esa perversidad. Y Yahweh lo escuchó, así como nos escucha a usted y a mí, y nos liberta. Pero a veces nosotros no nos gusta cómo surgió la liberación. Pero hay que aprender a ser agradecido, comenzar a decirle gracias te doy, Padre Creador. Muchas veces me envió un mensajero con estas palabras y decían, ten a bien cumplir mi deseo y te libraré de las ligaduras y te sacaré de estas tinieblas. Mas ni siquiera con el pensamiento cedí ante ella, pues Elohim prefiere un varón continente que ayuna continuamente, que ayuna en una lobrega, mazmorra a otro que vive disolutamente entre delicias, entre las cámaras reales. Entonces, ni siquiera con un pensamiento Joseph cedió. Recuerden que Yahushua dice que aunque nosotros, aunque nosotros miramos para codiciar, ya en nuestros pensamientos hemos pecado y nos hemos vuelto adúlteros, ¿verdad? Hemos adulterado. Entonces, que no inclinamos nuestros pensamientos ante los deseos carnales, ante el adulterio, la fornicación, ahora, ¿verdad? Que llegamos a este conocimiento. Porque recuerde que lo que usted hizo en su pasado, Yahweh tomó ese pasado, ese pecado y lo tiró al fondo del mar y nunca más se recuerda de él. Hoy es el día de poder escuchar la voz de Yahweh y no endurecer nuestro corazón, sino que poner en marcha lo que el Padre nos está revelando, bendito Yahweh. El que pasa su vida castamente desea también la gloria correspondiente. Y si el Altísimo piensa que le conviene, se la concede como a mí. Entonces, si usted lo pide, si yo lo pido, si lo pedimos, y si ve que nos conviene, ya bueno, los va a conceder. ¿Cuántas veces incluso enferma la egipcia bajaba a mi prisión a tempranas horas y escuchaba mi voz entonando plegarias?
pero yo sintiendo sus gemidos mantenía silencio. Cuando yo estaba en su casa, ella descubría sus brazos, su pecho y las piernas para que yaciera con ella. Era muy hermosa y se adornaba con esmero para seducirme, pero Yahweh me protegía de sus intentos. Bendito Yahweh, ¿verdad? Que nos protege de de muchas cosas, aun cuando nosotros no tenemos ni esa mínima idea de lo que Yahweh nos protege. Ved ahora, hijos míos, qué cosas obras la paciencia y la plegaria unidas al ayuno. Si os esforzáis en ser castos y puros, con paciencia y humildad de corazón, Yahweh habitará en vosotros, ya que ama la castidad. Donde Yahweh está presente, aunque alguien caiga en envidia, en esclavitud, en calumnia o en cárcel, Yahweh que habita en él por la castidad no solo le salvará de los males, sino que lo exaltará y lo honrará como lo hizo conmigo. Y si lo hizo Vela con Joseph, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Simplemente hay que esforzarnos en ser castos y puros, con paciencia y humildad de corazón, ¿verdad? Para que Yahweh habite dentro de nosotros. Pues tales vicisitudes oprimen al hombre en obras, en palabras o en el pensamiento. Entonces, no solamente en los pensamientos son los que oprimen, sino en las obras, en esa acción, en esa palabra, en pensamiento. Esas son tres cosas que dominan. Mis hermanos saben cómo me amaba mi padre y cómo no me ensoberbecí en mi corazón. Aunque era joven, mantenía el temor de Elohim en mi mente, pues sabía que todo pasa. Me confortaba mesuradamente y honraba a mis hermanos. Por temor a ellos, guardaba silencio mientras era vendido y no descubría a los ismaelitas, mi linaje, que era hijo de Jacob, un hombre grande y poderoso. Mantén pues ante vuestros ojos en todas las acciones el temor de Elohim y honrad a vuestros hermanos, pues todo aquel que cumple la ley de Yahweh será dado por él. Cuando llegué a los ismaelitas, a tierra de indocolpitas, me preguntaban, ¿eres esclavo? Pero respondía, soy un siervo nacido en casa de mis dueños. De este modo, no dejaba en vergüenza a mis hermanos, pero el mayor de entre ellos me replicó, tú no eres siervo, porque tu apariencia te delata, y me amenazó hasta con darme muerte. Pero yo insistía en que era esclavo. Recuerde que nosotros somos esclavos de nuestro Yahweh que nos compró con su sangre. Cuando llegamos a Egipto, disputaban entre sí quién iba a dar el dinero y llevarme. Por ello, les pareció a todos bien que permaneciera yo en Egipto con el tratante de sus géneros hasta que ellos volvieran trayendo más mercancía. Pero Yahweh me hizo hallar gracia a los ojos del mercader, quien me confió pero Yahweh me hizo hallar gracia a los ojos del mercader, quien me confió la administración de su casa. Y el Señor lo bendijo por mi mano y lo colmó de plata y oro. Permanecí con él 3 meses y 5 días, ¿verdad? Como el Padre confía, cómo bendice, cómo engrandece a los que le temen. Pues permaneció con él 3 meses y 5 días. Por aquel tiempo, por aquel tiempo pasó por allí en carroza con gran boato la Menfita, la mujer de Pentefres, y puso sus ojos en mí, ya que sus eunucos le habían hablado de mí. Ella habló a su marido acerca del mercader porque se había enriquecido por obra de un joven hebreo. Y como se decía que había sido robado furtivamente de la tierra de Canaán, ahora quería hacerle justicia
Y dice, toma al joven y llévalo a tu casa. Y el Elohim de los hebreos te bendecirá, porque la gracia del cielo está sobre él. Pentefres, persuadido por estas palabras, mandó traer el mercader y le dijo, ¿qué es eso que oigo? Que robas gente de la tierra de los hebreos para venderla como esclava. Cayó el mercader de hinojos y le suplicaba con estas palabras, te lo ruego, Señor, no sé lo que estás diciendo. Y él respondió, ¿de dónde has sacado pues al esclavo hebreo? Y le respondió el otro, los ismaelitas me lo dejaron aquí hasta su venida, hasta su vuelta. Pero Pentefres no le creyó, sino que ordenó que lo desnudaran y lo flagelasen. Pero como aquel persistía en sus palabras, dijo Pentefres, que traigan al joven. Cuando me trajeron, me hinqué de rodillas ante el jefe de los eunucos, pues este era el tercero en dignidad después del faraón, y mandaba sobre los eunucos y tenía mujer, hijos y concubinas. Separándome del mercader, me preguntó, ¿eres esclavo o libre? Y respondí, soy esclavo. Añadió, ¿de quién es esclavo? Y le respondí a mi vez, de los ismaelitas. De nuevo me dijo, ¿cómo fuiste hecho esclavo? Y respondí, me compraron en la tierra de Canaán. Bendito Yahweh, ¿verdad? Como el Padre nos compró con su sangre preciosa. Por eso hemos sido libres en él. No me creyó y afirmando que mentía, ordenó que me desnudasen y flagelasen. La menfita, por su parte, contemplaba desde una ventana cómo me golpeaba. Envió entonces un mensajero a su marido con estas palabras. Tu sentencia es injusta porque a un libre robado lo estás castigando como si hubiera delinquido. Como yo no cambiaba mi declaración a pesar de los golpes, ordenó que me encarcelaran hasta que vinieran, dijo, los dueños del esclavo. Su mujer le habló así, ¿por qué mantienes como prisionero a este joven de noble cuna que debería más bien estar libre y servirte? Ella deseaba verme a causa de su pecaminoso deseo. Y Pentefres le dijo a la menfita, no es lícito entre los egipcios apoderarse de lo ajeno antes de presentarse las pruebas. Esto lo dijo por el mercader. En cuanto a mí, estimó necesario que permaneciera en la cárcel. 24 días después llegaron los ismaelín. Habían oído que Jacob, mi padre, hacía luto por mí y me dijeron, ¿por qué afirmaste que eras esclavo? Resulta que hemos sabido que eres hijo de un hombre importante de la tierra de Canaán. Tu padre hace luto por ti, cubierto de saco. Deseé entonces echarme a llorar, pero me contuve para no avergonzar a mis hermanos. Otra vez, ¿verdad? Esa capacidad de aguantar, de soportar. Deseé entonces echarme a llorar, pero me contuve para no avergonzar a mis hermanos. Y les dije, no sé nada, soy esclavo. Tomaron entonces la determinación de venderme para que no fuera hallado en sus manos. Temían que Jacob tomara de ellos terrible venganza, ya que habían oído que era grande ante el Señor y los hombres. Les dijo entonces el mercader, libradme del juicio de Pentefres. Se acercaron y me rogaron que dijera, fue vendido a nosotros por una cierta suma. Así Pentefres nos dejará libres. La menfita indicó a su marido que me comprara. Le dijo, tengo oído que lo venden. Envió un eunuco a los ismaelitas pidiendo que me pusieran en venta. Así pues, el chambelán llamó a los ismaelitas y les pidió que me vendieran.
pero como no querían tratar con ellos, se retiró. El eunuco les consultó e indicó a la dueña: piden un precio muy elevado por el esclavo. La mefita envió a un segundo eunuco con estas instrucciones que dicen: aunque pidan por él 2 minas de oro, no trates de ahorrar dinero. Compra al esclavo y tráemelo. El eunuco les dio por mí 80 monedas de oro, aunque dijo a la egipcia que les había entregado 100. Yo lo vi, pero guardé silencio para que no castigaran al eunuco. Ved, hijos míos, cuánto soporté para no cubrir de vergüenza a mis hermanos. Vosotros, pues, amaos unos a otros y ocultad mutuamente vuestras debilidades con magnanimidad. Muy interesante, ¿verdad? Cómo tuvo que pasar por simplemente no decir la verdad, ¿verdad? En el lado negativo es que cuántas cosas usted y yo hemos padecido por no hablar la verdad los unos con los otros. Pues las escrituras dicen que nos amemos, pero que nos hablemos con la verdad los unos con los otros. Hubiéramos, ¿verdad? En este caso yo se hubiera evitado muchas tragedias, pero como todo obra para nuestro bien. Yahweh lo permitió, ¿verdad? Para ver una versión diferente de la persona. Sigo leyendo. Ved, hijos míos, cuánto soporté para no cubrir de vergüenza a mis hermanos. Vosotros pues amaos unos a otros y ocultad mutuamente vuestras debilidades con magnanimidad, pues Elohim se complace en la buena armonía entre los hermanos y en el propósito del corazón que encuentra su agrado en el amor. El propósito del corazón de nosotros tiene que encontrar agrado en el amor que es el que echa fuera todo temor. Cuando llegaron mis hermanos a Egipto, supieron que yo les había devuelto su dinero y que no los había cubierto de insultos, sino que los había consolado. Tras la muerte de Jacob, los amé más intensamente e hice aún más de lo que él había ordenado, y se llenaron de admiración. No permití que se sintieran molestos ni por la más pequeña cosa, y les di todo lo que estaba en mis manos. Sus hijos eran los míos y mis hijos como siervos suyos. Su alma era la mía y cualquier dolor suyo como si fuera mío. Toda debilidad de su parte era como enfermedad mía. Mi tierra era la de ellos y mis propósitos los suyos. No me ensoberbecí orgullosamente entre ellos por mi gloria mundana, sino que fui entre ellos como uno de los más pequeños. Sí, procedéis, pues, según los mandatos de Yahweh, hijos míos. Él os exaltará aquí en la tierra y os bendecirá con bienes para siempre. Si alguno quiere haceros daño, rogad por él con afán de hacer el bien, y Yahweh os librará de todo mal. Ved pues que por mi magnanimidad tomé como esposa a la hija de mis señores, y me la dotaron con 100 talentos de oro, ya que Yahweh los hizo siervos míos. El mismo Yahweh me dio hermosura como una flor, superior a la de las otras, superior a la de las más hermosos de Israel. Él me guardó hasta la vejez con fuerza y belleza, porque yo soy en todo semejante a Jacob. Oí también, hermanos, hijos míos, los sueños que he tenido aquí, ¿verdad? Nos comparte un sueño que tuvo, que dice: 12 siervos estaban pastando, 9 estaban divididos y dispersos por la tierra, e igualmente también los otros 3. Vi que de Yaudá nacía una doncella adornada con un vestido de lino.
¿verdad? Sabemos que esos 9 que estaban divididos y dispersos por la tierra representaban lo que fueron cautivos a Siria, y esos 3, ¿verdad? Que estaban igualmente dispersados, pues que eso pues representaba Judá, Benjamín, juntamente con la tribu de Leví. O como la historia, ¿verdad? Como esa división de Israel y Judá, como el palo de Judá, el palo de Efraín. Entonces, bendito Yahweh, bendito, ¿verdad? Nuestro Padre, que podemos reconocer las historias de nuestros antepasados y meditar con ellas, pues todo lo que había sucedido, Yahweh lo había enviado a sus profetas, todo lo que había que pasar en este mundo. Igual, ¿verdad? En estos tiempos donde Yahweh anuncia todo lo que ha de venir por medio de sus profetas, como dice el libro de Amos. Dice, vio que de Yahudá nacía una doncella adornada con un vestido de lino. De ella procedía un cordero sin mácula, que a su izquierda tenía algo como un león. Sabemos que de Yahudá proviene una doncella y de ella va a proceder, ¿verdad? El cordero sin mancha, que a su izquierda tenía algo como un león. Recuerda que el que está a la izquierda, pues, representa ese que vendría como con poder. Los que están a la izquierda son los que vendrían con poder. Pues Yahushua está sentado a la derecha de nuestro Padre, siendo ese cordero que procedió de esa doncella que estaba adornada con vestido de lino, de la descendencia de Judá. Todas las fieras se lanzaron contra él, pero el cordero las venció y las aniquiló bajo nuestros pies, ¿verdad? Bajo sus pies. Eso es lo mismo, ¿verdad? Que nuestro Yahushua hizo. Le lanzaron todas las fieras de este mundo, pero sabemos que el cordero las venció todas y las aniquiló y lo puso todos nuestros enemigos por debajo de nuestros pies. Es lo que dice, ¿verdad? Todas las escrituras, los salmos. Se alegraron en él los ángeles, los hombres y toda la tierra. Recuerden que el Hijo va a ser exaltado, va a ser superior por sobre los ángeles, sobre los hombres y sobre toda la tierra. Pues Yahushua tiene todo el dominio, toda la autoridad, y todo el mundo lo tiene que adorar. Bendito sea el Cordero que nos libertó de la esclavitud, que nos libertó de todas las fieras de este mundo. Todo esto ocurrirá a su debido tiempo en los últimos días. Hijos míos, guardad los mandatos de Yahweh y honrad a Yahuda y a él, porque de ellos surgirá para vosotros el Cordero de Elohim, que salvará con su gracia a todos los gentiles y a Israel, pues su reino es eterno y nunca pasará. Pero mi reino entre vosotros llegará a su fin como cobertizo durante la cosecha, que no suscite después del verano. Sé que tras mi muerte los egipcios os afligirán, pero Yahweh será vuestro vengador y os conducirá a la tierra prometida a vuestros padres. Llevad también mis huesos con vosotros, porque durante su transporte Yahweh estará con vosotros con una luz, mientras que Belial permanecerá con los egipcios en tinieblas. Subid también a Silpa, vuestra madre, y colocadla cerca de Bilha, junto a Raquel, en el hipódromo. Tras haber dicho todo esto, estiró sus pies y durmió el sueño eterno. Hicieron gran duelo por él, Israel y Egipto, pues también se compadeció e hizo beneficios a los egipcios como a miembros suyos, ayudándoles con toda clase de obras
consejos y acciones. Aquí, ¿verdad? Estamos viendo la historia de Joseph, en el cual le está diciendo a sus hermanos y a sus hijos, me estoy muriendo y yo los conjuro para que ellos lleven, ¿verdad? Los huesos de Joseph para la tierra de Canaán, donde están todos nuestros antepasados sepultados. Pues Joseph era el primero en morir en la tierra de Egipto, después que nuestro padre Jacob había fallecido. Y tomó ese juramento a los hijos de Israel y les reveló todo lo que estaba guardado en su corazón para nosotros hoy en día, pues tener ese conocimiento y aprender de los errores de nuestro, en este caso, ¿verdad? Nuestro antepasado Joseph. Muriendo así en la edad de 110 años, con ese desglose, ¿verdad? De 17 en la tierra de Canaán, 10 años sirviendo, 3 años en la cárcel y 80 años siendo ese gobernador de la tierra. Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Las puertas en el lado positivo, cómo tenemos que trabajar en la perseverancia y la paciencia, en nuestra capacidad de dominarnos nosotros mismos, esa contingencia, esa abstinencia, esa castidad que Yahweh mora en ella. Y en el lado negativo, ¿verdad? Estamos viendo cómo, cómo a través de esa capacidad de dominio, todas las cosas quieren subyugar, cómo el enemigo pone en bandeja de plata todos las delicias de este mundo, cómo a través de la esclavitud de la mujer quería que la serpiente cediera, ¿verdad? Se diera, ¿verdad? La oportunidad que usted y yo tenemos hoy en día de acercarnos a nuestro Padre. Entonces, no perdamos esa oportunidad, sino sigamos persistiendo, sigamos en la paciencia, en eso ayunándonos de todos los placeres de este mundo, ayunando de las delicias, de los platillos que nos presentan con pócimas mágicas y tomar esa autoridad que ya el Cordero nos dejó y poder representar una descendencia apartada, amada de Yahweh. Esto ha sido, ¿verdad?, la culminación de 2 estudios de cada parte hermosas, esos tesoros preciosos. Pues recuerden que cada historia, cada parte nos lleva al conocimiento de una historia que podemos aprender y podemos enmendar los errores, ¿verdad? De nuestros antepasados para que usted y yo pues nos levantemos, porque si usted está aquí es porque Yahweh lo permitió a usted y quiere hacer un pacto de shalom con usted, conmigo, para que corte todas estas maldiciones, todas estas envidias, los celos, rencor, amargura y que cada uno de nosotros pues nos convirtamos en un solo corazón, en una sola familia. Pero para eso pues tenemos que pasar dificultades, pruebas para convertirnos en una verdadera familia y que cada uno de nosotros pues pueda seguir comiendo de la mesa de nuestro Padre Joseph. Recuerden que tenemos que ejercitar en acción, ir en una misma dirección, en un mismo objetivo, con firmeza. Pues vemos que el testamento de Joseph nos decía, ¿verdad? Que él se mantuvo en silencio para que sus hermanos no se llenaran de vergüenza, aunque sabemos, ¿verdad? Que eso está mal ser cómplice de una mentira,
y que vemos que esa mentira se va alargando y alargando y alargando y llega un momento de que nosotros no tenemos el control de esa mentira y en vez de mejorar, todo se debilita, pues estuvieron mucho tiempo separados, mucho tiempo después que los hermanos, cuando hubo una necesidad, descendieron a Egipto y ahí se acordaron de su hermano. Vamos a buscar a nuestro hermano que fue vendido a Egipto, pero vamos a buscarlo en las casas de las prostitutas, en las casas de las prostitutas, porque nosotros lo vendimos, pero Yahweh tornó toda esa historia, toda esa maldad y la transformó y lo exaltó. Por eso es que Yahweh tomó toda nuestra maldad en Yahoshua y él fue exaltado por encima de los ángeles, por encima de los hombres y por encima de toda la tierra. Y heredó un nombre que es sobre todo nombre, pues ese es el Cordero que venció la oscuridad, venció la muerte. Y estamos aquí para comer, para alimentarnos de la mesa de nuestro Padre, por el mérito de Yahoshua, que abrió esa puerta, que todo lo que nosotros hagamos, leamos, escuchemos, siempre nos lleve a ese conocimiento, a reconocer hoy en día y a que a pesar de las pruebas, tribulaciones, mantener un buen ánimo, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor sucede para nuestro bien y todo, Yahweh lo tiene bajo control. Y cada uno de nosotros va a ser alimentado, va a ser protegido, va a ser guardado, va a ser libertado, desatado, defendido, salvado, sacado de las tinieblas, aún nos va a exaltar, así como pues ha exaltado Yahoshua, sino que nos saque de toda esa oscuridad y que nos añada un buen fruto, que nos quite de toda vergüenza, toda esterilidad y que podamos añadir ese fruto en abundancia. Entonces aquí, ¿verdad? Es la última parte de nuestro patriarca Joseph en esta serie, ¿verdad? 12 puertas, una perla en cada puerta, hasta la parte número 12 es de nuestro patriarca Joseph.